Esto es Palabra de Dios, un estudio de las Sagradas Escrituras, con un mensaje de fe y esperanza, con Diego Zick. Bienvenidos. Dios les bendiga a todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea derramada abundantemente sobre sus vidas. La palabra de Dios que trae fortaleza, la palabra que trae ánimo, la palabra que trae esperanza a nuestro corazón, es importante prestarle atención todos los días. Y hoy voy a estar compartiendo este mensaje que lleva como título Confiemos en Dios. ¿Cuán importante es confiar cada día en Dios? Esto es un aprendizaje. Nadie nació confiando en Dios. Va a depender de nuestro interés, va a depender qué tanto tiempo le vamos a dedicar a la palabra de Dios. Entonces vamos a ir aprendiendo poco a poco a confiar en Dios. Padre, bendito es tu nombre. Utiliza mi vida, mi mente, mi corazón y que tu Espíritu Santo me inspire, que tu Espíritu Santo me dé la fortaleza para predicar en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 22 dice: respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Qué palabras más poderosas la de nuestro Señor Jesucristo. Le estaba diciendo a sus discípulos: confíen en Dios, tengan fe en Él. Y esta palabra es para usted, esta palabra es para mí el día de hoy. Debemos de confiar en Dios. Cristo dice en Marcos 11, 22, tened fe en Dios. Debemos de aprender, como dije al principio, esto es un aprendizaje, a confiar en Dios. Nosotros utilizamos la fe diariamente. Inconscientemente estamos utilizando la fe. Por ejemplo, cuando usted se enferma y va al médico y le receta un par de medicinas, usted va a la farmacia, compra la medicina, se lo toma. ¿Confía usted en la palabra del médico? ¿Confía usted que esa medicina va a ir a hacer el trabajo que debe de hacer? Usted está utilizando fe inconscientemente. Entonces, ¿por qué no confiar en Dios? ¿Por qué no confiar en Él? Aquí está el detalle. Hay alguien que siembra la duda. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué dudamos? ¿Por qué la incredulidad siempre está presente en nuestro corazón? Hay una guerra. Hay un combate en nuestro corazón. Pelea la fe y la duda. Pelea la esperanza y la incredulidad. Hay un enemigo que siembra la duda. Hay un adversario que siembra la incredulidad. El propósito del adversario es que nosotros dejemos de confiar en Dios. Dejemos de creer en Él para que no podamos ver sus maravillas y no podamos ver sus bendiciones en nuestra vida. Entonces, el enemigo es el que siembra la duda, el que siembra la cizaña, el que siembra la incredulidad. Entonces, es importante estar en estrecha comunión con Dios. Es importante estar siempre en constante lectura de la palabra de Dios, y de esa manera podemos reprender la duda, podemos reprender la incredulidad. Queremos creer en Dios, pero llega la duda, llega la incredulidad y al parecer opaca la fe. Esa es la batalla. La fe constantemente está sufriendo ataques. La fe está sufriendo desafíos, pero con la palabra de Dios vamos a poder salir triunfantes. Y Cristo dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Nosotros diariamente utilizamos la fe. Usted, si tiene automóvil, se monta en ello y emprende un viaje. Usted tiene fe que ese automóvil no lo va a dejar a medio camino. Usted tiene fe que ese automóvil lo llevará a su destino. Y así puedo darle tantos ejemplos que como nosotros utilizamos la fe diariamente. Y
¿Cómo no utilizarlo entonces en Dios, el creador de los cielos y de la tierra? Fíjese que en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 7, hay un pasaje muy poderoso y dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dice el profeta Jeremías, bendito, o sea, bienaventurado. Qué dichoso el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Usted está confiando en Dios. Hoy le motivo que confíe en Él. Le motivo que aprenda a tener fe en Dios. Y la Biblia le llama bendito. La Biblia le llama bendita. Es agradable a los ojos de Dios que nosotros confiemos en Él. A Dios le agrada cuando sus hijos confían en Él, esperan en Él. Estoy pasando una situación difícil, estoy atravesando un momento complicado en mi vida. Entonces digo, tengo fe en Dios, tengo confianza en Él, voy a salir adelante. El Señor proveerá todo lo que yo necesito. El Señor suplirá esta necesidad que yo estoy pasando. Eso es agradable delante de Dios cuando usted confía en Él, cuando pone su esperanza en Él. Ahorita no lo tengo, pero mi Dios, Él obrará a mi favor. Eso es confianza. No me voy a preocupar, no voy a entrar en desesperación. No voy a permitir que la ansiedad se apodere de mis emociones. No voy a permitir que el temor se apodere de mi vida. Voy a confiar en Él. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Cuando usted aprende a confiar en Dios, la Biblia le llama bendito. Entonces, aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a tener fe en Él. Hoy decido, hoy propongo en mi corazón confiar en Dios, tener fe en Él, caminar por fe, caminar en la palabra de Dios. La historia de la pesca milagrosa, muy interesante y nos llena de motivación. Dice que Pedro y sus compañeros durante toda la noche no habían pescado nada. Y si aparece nuestro Señor Jesucristo y les dice, tiren la red a este lado. Y Pedro le responde, Señor, toda la noche hemos estado intentando pescar, pero no hemos logrado nada. Pero aquí viene la palabra poderosa, más en tu palabra echaré la red. Y Pedro echó la red y dice que pescó tantos pescados que tuvo necesidad de llamar a sus compañeros y todas las barcas que tenían se llenaron en gran manera. Entonces, en la palabra, por la palabra, lo he dicho muchas veces, comprometa la palabra, comprometa lo que está escrito en la Biblia, las promesas que Dios tiene para nosotros en la palabra. Por tu palabra echaré la red, dijo Pedro. Nosotros también debemos de actuar de la misma forma por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, Él me ayudará. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. En el libro de Salmos, capítulo 146, versículo 5 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza es Jehová, su Dios. El libro de Salmos dice, bienaventurado. La palabra bienaventurado significa 3 veces dichoso. La Biblia dice 3 veces dichoso a aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Cuando usted está en problemas, cuando usted está atravesando un momento complicado y se expresa de esta manera, Dios me ayudará. En Él está mi esperanza. En Él está mi confianza. Ciertamente, humanamente no puedo resolver esta circunstancia. Humanamente lo veo muy complicado, lo veo muy difícil, imposible. Pero Dios me va a ayudar
y sé que para Él no hay nada imposible. Eso es confiar en Dios. Cuando nosotros nos expresamos de esa manera, yo espero en Él, yo confío en Él, Él será mi ayudador, Él será mi proveedor. La Biblia dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza es Jehová su Dios. ¿A dónde acude usted cuando tiene una necesidad? ¿Qué es lo primero que hace? Dobla rodillas, expresa unas palabras a Dios. Ayúdame, Dios mío. Ayúdame, Señor. Estoy pasando un momento complicado con mi salud, en mi economía, con mi familia, algún problema que se ha suscitado. Ayúdame, Señor. Confío en ti. Tu palabra dice que tú no me vas a desamparar, que tú no me vas a dejar solo. Eso es confianza, eso es esperanza, pero nosotros muchas veces cometemos errores, buscamos la ayuda humana en primer lugar y dejamos a Dios en último lugar. ¿Cuántos cristianos, cuando llega un problema a su vida, agotan todos los recursos y como se dan cuenta que ninguno resultó, entonces se acercan a Dios y dejan a Dios como último recurso? Y no debería de ser así. Dios debe de ser el primer recurso. Antes de acudir al médico, antes de acudir al abogado, antes de acudir al juzgado, antes de acudir a la policía, debo de acudir a Dios. Él debe de estar en primer lugar y que Él abra puertas. Pero el error que muchos cometen, primero van al médico, al abogado, a la policía, a donde sea, y dejan a Dios en último lugar. Cuando vieron que no hubo resultado, que no hubo ayuda, ahora sí busquemos a Dios, ahora sí oremos. Dejan a Dios como último recurso y no debe de ser así. Y dice el libro de Salmos 146:5, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1, nuestro Señor Jesucristo da unas palabras muy interesantes. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Aunque estemos atravesando la peor tormenta de la vida, aunque estemos atravesando el peor desierto, aunque estemos cruzando el valle tenebroso, Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, porque nuestro corazón es el primer afectado. Cuando estamos pasando un momento difícil, se llena de temor, se llena de miedo, se llena de inseguridad. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? El médico me dijo que tengo una enfermedad delicada y el corazón se angustia. ¿Y si me muero? ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mi familia? El abogado ya dijo que todo está perdido, el caso está perdido, voy a perder mi propiedad, voy a perder mi casa, voy a perder esto y lo otro. El corazón se llena de angustia. ¿Qué será de mí? ¿Qué me espera el futuro? Cristo dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Entonces voy a confiar que aunque el panorama se ve muy complicado, aunque el panorama se ve muy difícil, pero voy a tener confianza. Voy a esperar en Dios y creo que Él puede solucionar todo. Debo de tener paz en mi corazón, debo de tener paz en mis pensamientos y recordarle a mi corazón que para Dios no hay nada imposible y que Él puede solucionar cualquier problema. En el libro de Salmos, capítulo 144, versículo 15 dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Usted y yo somos el pueblo de Cristo, somos el pueblo de Dios. Y dice, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Hermano y hermana, esto nos debe de dar fortaleza, nos debe de dar tranquilidad, esperanza, que tenemos a Dios. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios y Él saldrá a nuestro favor. ¿Cuántas historias en la Biblia
de muchos personajes que se encontraron en un momento tan complicado, en un momento tan difícil. Lo decía el otro día, la historia de Esther. Estaban en un momento complicado, pero pusieron su esperanza en Dios. Se dio un edicto, una ley que se exterminase a todo judío, pero ellos pusieron su confianza en Dios y lograron ser victoriosos. ¿Cuántas historias en la Biblia? Por ejemplo, el pueblo de Nínive. Jonás fue a dar una profecía, a decirles: Nínive, aquí a 40 días será destruido. Pero estos ninivitas pusieron su fe en Dios, pusieron su esperanza en Él, se humillaron, se postraron delante de Dios y la destrucción no llegó. Entonces puede ser que ya se ha dado un edicto, ya se ha dado una sentencia, pero esto no significa que es su fin, no significa que será su destrucción. El hombre posiblemente ya ha dado un edicto, pero la última palabra, recordemos que Dios la tiene. Él es el Dios soberano, y si confiamos en Él y esperamos en Él y aprendemos a depender del Dios Todopoderoso, estoy seguro que Él saldrá a nuestro favor. Qué maravilloso es la Biblia cuando dice: los que miraron a Él. Dicho de otra manera, los que confiaron en Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Quién nos está queriendo decir este pasaje? Los que esperan en Dios, los que confían en Él, nunca serán avergonzados. Dios jamás dejará en ridículo a aquella persona que confía en Él, que lo pone a Él en primer lugar. Dios nunca le dejará en ridículo. En el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Qué palabra más confortante. Dice el profeta Isaías: confiad en Jehová perpetuamente. Toda la vida, en todo momento y en todo lugar, confío en Dios. Recuerde que Dios es omnisciente. Él conoce todo, Él es omnipresente, está en todas partes, Él es omnipotente, todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. A mí me encanta la historia de Ezequiel, cuando Dios le da una visión al profeta Ezequiel en el valle de los huesos secos. ¿Se imagina el poder de Dios? Usted use su imaginación, haga de esta escena una película. Huesos tirados. Y el Señor le dice a Ezequiel: profetiza, declara vida sobre esos huesos secos. Y Ezequiel declaró y profetizó vida, y dice que vinieron tendones, vinieron carnes, y esos huesos se formaron, de esos huesos se formaron hombres de guerra. Esto me da a entender que realmente para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos años llevaban esos huesos? No lo sé. Pero para Dios no hay nada imposible. Cuando yo leo esa historia de Ezequiel, mi corazón se llena de fe. Mi corazón se llena de esperanza, porque comprendo que en verdad para Dios no hay nada imposible. Aún los huesos secos revivieron, tuvieron forma de hombre. Entonces, Dios puede revivir, puede resucitar lo que sea. Dios es el Dios de los imposibles. Dice Dios en su palabra: ¿habrá algo difícil para mí? Eso le dice a Abraham cuando le da la promesa: vas a tener un hijo. Abraham había perdido las esperanzas antes que Dios le diera la promesa. Ya había envejecido, Sara era estéril, pero Dios le da la palabra y la promesa: vas a tener un hijo. Y él se rió y Sara también. Y viene el ángel y le dice: ¿habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. Y Cristo también lo dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que para usted y para mí es difícil, es complicado, para Dios no lo es. Para Él todo es posible, y por eso dice el profeta Isaías en el libro capítulo 26, versículo 4: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos.
En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, nuestro Señor Jesucristo nos deja unas palabras que nos fortalece y nos anima y dice: estas cosas os escribo, os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Van a venir aflicciones, van a venir momentos difíciles, vamos a llorar, vamos a sufrir, pero el Señor nos da la promesa que Él ya ha vencido por nosotros. Tome autoridad, aduéñese de la palabra de Dios y no se le olvide que Jesucristo nos ha dejado poder y autoridad. Usted mismo debe de tomar autoridad en el nombre de Jesús. Hable, profetice sobre su vida. Usted mismo actúe, profetice vida sobre su vida, profetice salud. Si usted está enfermo o algún familiar, algún miembro de la familia está pasando enfermedad, profetice sanidad. De verdad confíe en Dios. Por eso esta reflexión se titula Confiemos en Dios. Debo de confiar que Él me ha dado autoridad, Él me ha dado poder y yo puedo reprender en el nombre de Jesús todo espíritu de enfermedad, espíritu de muerte, sombra de muerte que se haya levantado contra mí. En el nombre de Jesús sea reprendido. Y Cristo dice: van a tener aflicción, van a tener momentos difíciles, pero tengan paz en mí y confíen que yo ya he vencido por ustedes. Cristo venció la enfermedad, venció la muerte, venció la aflicción, venció absolutamente todo, venció la pobreza. Dice que por amor, Él siendo rico, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Cuán importante es leer la Biblia. Ahora le pregunto, ¿qué tanto tiempo usted pasa con la palabra de Dios? ¿Qué tanto tiempo usted lee la Biblia? ¿Qué tanto tiempo le dedica a las Sagradas Escrituras? Si usted se propone a leer la Biblia, a estudiarla, a meditar en ella, créame que esto será de gran beneficio, de gran utilidad para su fe. Confiemos en Dios. Espero que esta reflexión le haya sido de bendición. Confiemos cada día en Dios. Tengamos fe que todo va a cambiar, que el día de mañana será un día nuevo, un nuevo amanecer. Después de la tormenta llega la calma. Debo de tener la fe que esta tormenta va a pasar y que el día de mañana la vida me va a sonreír y le voy a dar gloria a Dios y le voy a dar gracias porque Él cambiará el panorama. Él cambiará el rumbo de mi destino. Confiemos en Dios. Y no quiero finalizar esta reflexión sin antes recordarle que Cristo le ama, que la voluntad más grande de Dios en nuestra actualidad es que usted crea en Jesús, lo invite a su corazón. La voluntad de Dios en esta nueva dispensación es que cada ser humano crea en Jesús, haga de Cristo su Señor y Salvador. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora, lo que Dios espera de nosotros es creer en Cristo, su Hijo, y que por medio de Él tengamos vida eterna. Ahí también, en el libro de Juan, pero en el capítulo 1, versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dio testimonio que Jesús era y es y será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando usted viene a Jesús, obtiene perdón de pecados, obtiene salvación y gracia de Dios. Cuando usted cree en Jesús, su nombre es registrado en el libro de la vida, y el día que se presente delante de Dios, se abrirá el libro
aquí está tu nombre registrado, porque creíste en Jesús, lo confesaste como tu Señor y Salvador, tienes derecho a la vida eterna. Pero si no le entrega su vida a Cristo y no lo reconoce como su Señor y Salvador, difícilmente alcanzará vida eterna. Pero hoy es la oportunidad, hoy es el día de salvación. Entregue su vida a Cristo, haga la paz con Dios. Dígale: Señor, hoy te quiero entregar mi corazón. Perdona mis pecados, límpiame. Hoy quiero vivir para ti. El pecado solamente nos conduce a la muerte, porque la Biblia dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿No le gustaría recibir a Cristo el día de hoy, confesarlo como su Señor y Salvador para que tenga vida eterna? Si es así, repita conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, hoy tomo la decisión de entregarte mi vida. Perdona mis pecados, me arrepiento. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Amén. Si ha repetido esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Ha tomado la mejor decisión. Por favor, compre una Biblia, léala. Ore a Dios cada día y busque una iglesia cristiana evangélica que sea bautizado e instruido en la palabra de Dios. Búsqueme en las redes sociales como predicador Diego Zick. Manténgame en sus oraciones. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones. Esto fue Palabra de Dios con Diego Zick. Búsquenos en las redes sociales: Facebook, YouTube, Instagram y Likey como predicador Diego Zick. Para oración, llame al 4833-6135. Hasta la próxima.